Hay una verdad que pocos están dispuestos a decir en voz alta, no todo lo que parece. Cristiano es cristiano, de hecho, algunos de los engaños más peligrosos son los que visten el manto de la religión, hablan el lenguaje de la fe e incluso usan el nombre de Dios, pero en esencia alejan a las personas del verdadero evangelio. Esto no es solo una advertencia de los hombres, es una advertencia de Dios mismo. La Biblia dice en 2 Corintios 11, 1, 14, 15 y nadie, porque incluso Satanás se disfraza de ángel de luz, así que no es de extrañar que sus siervos también se disfracen de siervos de la justicia. En este momento, millones caminan con confianza por un camino que creen que conduce a la salvación, mientras que en verdad siguen una ilusión cuidadosamente elaborada que termina en destrucción. Pero, ¿cómo se puede reconocer la diferencia entre la fe auténtica y el engaño religioso? Eso es lo que pocos están dispuestos a enfrentar, porque significa desafiar las creencias populares, romper con las tradiciones y enfrentar la realidad de que no todo lo etiquetado como cristiano está anclado en la palabra de Dios. Este vídeo expondrá 7 religiones que parecen cristianas pero no lo son, religiones que hablan de amor pero niegan la justicia de Dios, prometen riquezas pero ignoran la cruz, que ofrecen lujo pero ocultan el costo del verdadero discipulado, y en el corazón de muchos de ellos hay una seducción sutil, un enfoque en la prosperidad del dinero y un Dios que solo da pero nunca exige transformación. Esto no se trata de juicio, se trata de verdad, el tipo de verdad que puede salvar una vida si uno está dispuesto a recibirla, el tipo de verdad que Jesús habló cuando advirtió en Mateo 7 y 21, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y es por eso que no puedes permitirte perderte ni un segundo de este mensaje. Al final tus ojos se abrirán a realidades espirituales que la mayoría nunca ve si eres serio acerca de saber lo que la palabra de Dios realmente dice y acerca de proteger tu alma contra el engaño. Entonces quédate conmigo, suscríbete al canal ahora y activa las notificaciones, porque lo que descubrirás aquí puede cambiarlo todo. La religión de las obras, salvación a través del esfuerzo humano. Hay una religión que se presenta como virtuosa, noble y profundamente espiritual. Fomenta actos de caridad, autodisciplina y sacrificio. En la superficie honra a Dios, pero en su núcleo niega el fundamento mismo del Evangelio. Esta es la religión del esfuerzo humano, la creencia de que la salvación se puede ganar, que la vida eterna es una recompensa por las buenas obras, el comportamiento moral o los rituales religiosos. Sin embargo, la Biblia no podría ser más clara. Por gracia has sido salvo por medio de la fe, y esto no es obra tuya, es el don de Dios, no el resultado de obras, para que nadie se jacte. Efesios 28, 9. El amor de Dios no está a la venta. Ninguna cantidad de buenas obras puede comprarlo. Aún así, millones están atrapados en la creencia de que si se esfuerzan lo suficiente, siguen suficientes reglas, dan suficiente dinero
Renuncian a suficientes lujos mundanos. Serán aceptados por Dios. Esta religión predica el esfuerzo sobre la gracia, los rituales sobre las relaciones y, en última instancia, exalta al hombre sobre Dios. Considere esto: si la salvación se puede ganar por obras, ¿por qué Jesús tuvo que morir? La cruz pierde sentido si el hombre puede salvarse a sí mismo. Sin embargo, muchos todavía se aferran a un evangelio de esfuerzo, tratando de equilibrar la balanza de sus pecados con actos de bondad o observancia religiosa. Puede parecer correcto, incluso puede parecer santo, pero no es la verdad. La verdad es que nuestra justicia es como trapos de inmundicia delante de un Dios santo. Isaías 646. Solo la sangre de Cristo limpia. También hay un orgullo peligroso que a menudo sigue a esta creencia. Aquellos que se consideran lo suficientemente buenos tienden a menospreciar a los demás midiendo la santidad por estándares humanos, pero Dios no mira los rituales, títulos o reputación. Él mira el corazón. La salvación no es una transacción, es una transformación por gracia a través de la fe solo en Cristo. ¿Y qué pasa con aquellos que sienten que no son lo suficientemente buenos? Para Dios, esta religión falsa los deja sin esperanza, agobiados por la culpa, creyendo que primero deben cambiar antes de que Dios los acepte. Pero la verdad es que venimos como somos, y es Dios quien nos cambia. Su amor no se gana, se da libremente, pero debe ser recibido por fe. Imagina a un hombre que pasa toda su vida dando a los pobres, orando, asistiendo a la iglesia, pero nunca conociendo verdaderamente a Cristo. Al final, escucha las palabras de Jesús: apártate de mí, nunca te conocí. Mateo 7:23. ¿Por qué? Porque confió en las obras, no en el Salvador. Esta es la tragedia de la religión de las obras. Promete seguridad, pero entrega esclavitud. Parece cristiana, pero rechaza la gracia, y lo que es peor, es ciega a las personas a su necesidad de Cristo. Ahora déjame preguntarte algo importante: ¿alguna vez te has sentido presionado a ser lo suficientemente bueno para Dios? ¿Has visto personas tratando de ganarse su lugar en el cielo a través de obras o donaciones? Comenta la palabra gracia a continuación. Si crees que la salvación es un regalo de Dios, no una recompensa por las obras, y personalmente le daré un corazón a cada comentario. Sigamos, porque lo que estás a punto de ver a continuación revela cómo incluso los milagros pueden ser parte de un engaño mortal. La religión de los milagros, señales. Por encima de la verdad hay un tipo de religión que cautiva los ojos y agita las emociones, atrae multitudes, llena arenas y transmite espectáculos bajo la bandera de la fe. En esta religión los milagros son la pieza central. Si hay señales, maravillas, curaciones y experiencias sobrenaturales, entonces seguramente dicen que Dios está presente, pero debajo de la superficie yace un cambio peligroso. La verdad ya no es el estándar. Los milagros son esta religión. Parece y suena cristiana, pero no está fundada en la palabra de Dios. Está construida sobre experiencias, emociones y demostraciones de poder, y aunque Dios realiza milagros, Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Nunca tuvo la intención de que los milagros reemplazaran la verdad. De hecho, Jesús mismo advirtió sobre este mismo engaño en Mateo 7.
22-23 Jesús dice que muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, echamos fuera demonios en tu nombre, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: nunca te conocí, apártate de mí, vosotros que practicáis la maldad. Estos no son paganos ni incrédulos, estas son personas que usaron el nombre de Cristo, realizaron milagros y sin embargo fueron rechazados. ¿Por qué? Porque les faltó obediencia a la verdad de Dios. Los milagros se pueden imitar en Éxodo. Los magos del faraón replicaron varias de las señales de Moisés en Apocalipsis 13. La bestia realiza grandes maravillas, incluso haciendo descender fuego del cielo a la vista de los hombres, y todavía hoy hay movimientos que priorizan las señales sobre las escrituras, la emoción sobre la doctrina y el espectáculo sobre la santificación. Esta religión prospera porque la gente anhela soluciones rápidas, sanidad instantánea y bendiciones materiales. Promete riquezas, salud e incluso lujo. Todo en nombre de la fe. Predica un Dios que existe para servir a los deseos del hombre. Y cuando alguien está desesperado por esperanza, es fácil creer que un milagro es la respuesta, pero el mayor regalo de Dios no es la sanidad temporal ni la riqueza material, es la vida eterna por medio de Jesucristo. Los milagros son reales, pero nunca son el fundamento de la fe. En Juan 4:48, Jesús dijo que a menos que ustedes vean señales y prodigios, nunca creerán. Estaba hablando a una multitud que valoraba las señales más que la verdad, y les estaba advirtiendo que esta no es una fe verdadera, es inmadurez espiritual. Tomemos un momento para imaginar esto en términos prácticos. Una persona asiste a una iglesia donde ocurren milagros con regularidad. La gente cae al suelo, afirma ver visiones y grita en lenguas estáticas, pero no hay un llamado al arrepentimiento, no hay enseñanza de la cruz, no se menciona la obediencia, la santidad o la justicia de Dios. Se van sintiéndose energizados, pero sin cambios. El subidón emocional se desvanece, pero la verdad nunca fue plantada. La verdadera fe no se basa en lo que vemos, sino en lo que Dios dice. Romanos 10:17 nos dice que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios, no por ver, no por sentir, por la palabra. Los milagros pueden conmover el corazón, pero solo la verdad transforma el alma. Esta religión de milagros es atractivo porque ofrece recompensas inmediatas, habla de dinero, bendiciones y riquezas, todo bajo la bandera del amor de Dios. Pero el amor sin verdad es una ilusión. El amor verdadero dice la verdad incluso cuando es difícil. El amor verdadero nos llama a arrepentirnos, no solo a recibir cuando las personas persiguen señales. En lugar de buscar al Dios de la Biblia, se abren al engaño espiritual. Siguen líderes que hacen maravillas pero tuercen las escrituras. Asisten a iglesias que entretienen pero no edifican, y al final se quedan con una fe vacía, una que deslumbra los sentidos pero deja el alma hambrienta. Hay una seducción sutil en esta religión. Si algo se siente poderoso, entonces debe ser verdad, pero los sentimientos no son la medida de la verdad. La palabra de Dios es la verdadera iglesia. No está construida sobre milagros, sino sobre Cristo. La
roca sólida, y a medida que el mundo se centra más en las experiencias y emociones, cada vez más personas caerán en esta trampa. Serán atraídas por el lujo, dinero y riquezas prometidas a cambio de fe, pero al final encontrarán que, sin verdad, los milagros no tienen sentido. La siguiente capa de engaño es aún más seductora porque usa la promesa de riqueza para alejar el alma de la cruz, la religión de la prosperidad. La fe inventa en los pasillos de grandes edificios, adornados con oro, en auditorios llenos de corazones esperanzados, un mensaje ecos que promete riquezas, éxito y una vida de lujo, todo en nombre de Dios. Se llama el Evangelio de la prosperidad y ha seducido a millones con una simple idea de que la fe es una transacción y Dios es el garante de la riqueza. Esta religión no es nueva, pero ha evolucionado con los tiempos. Ya no llama al arrepentimiento, sacrificio, llama a la inversión. Da dinero y Dios te bendecirá. Siembras una semilla y cosecharás abundancia financiera. Reclama tu herencia ahora. Estas son las promesas de un evangelio que intercambia la cruz por dinero en efectivo, pero aquí está la verdad incómoda. Jesús nunca prometió a sus seguidores riquezas en esta vida. De hecho, dijo en Lucas 9:23, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. El camino del verdadero discipulado es la abnegación, no el enriquecimiento propio. Sin embargo, el Evangelio de la prosperidad ha convencido a muchos de que Dios existe para hacerlos ricos, para cumplir sus deseos, para concederles dinero, el estatus y el éxito, el amor. Ya no se trata de santidad o transformación, se trata de obtener lo que quieres de Dios. La gente se siente atraída por este mensaje porque promete una recompensa rápida. Luchando financieramente, da una ofrenda y el avance vendrá. Enfrentando dificultades, solo ten más fe y Dios liberará tu bendición. Pero ¿qué pasa cuando el avance no llega, cuando el dinero no fluye? Los mismos líderes que prometieron lujo culpan a la gente. Tu fe no era lo suficientemente fuerte, no diste lo suficiente. Esto es manipulación espiritual, no enseñanza bíblica. Reflexionemos sobre esto. Jesús, el Hijo de Dios, vivió en humildad, no en lujo, no tenía donde recostar la cabeza. Lucas 9:58. Y advirtió que es difícil para un hombre rico entrar en el reino de los cielos. Mateo 7:23. Y sin embargo, los predicadores de la prosperidad de hoy se jactan de sus jets, mansiones y millones, afirmando que son señales del favor de Dios, pero el favor de Dios se ve en un corazón transformado, no en una cuenta bancaria. Algunos podrían decir, pero ¿no quiere Dios que yo sea bendecido? Sí, pero sus bendiciones no siempre son financieras. La verdadera bendición es saber que Dios está lleno de su paz. Caminando en su verdad, las riquezas pueden ir y venir, pero una vida anclada en el amor de Dios perdura. Esta religión enseña a las personas a buscar el regalo en lugar del dador, a buscar el dinero en lugar de la justicia. Y, trágicamente, convierte la fe en un negocio, un producto para vender, una herramienta para adquirir riqueza. El corazón mismo del Evangelio es reemplazado por una falsificación materialista y, lo que es peor, esta enseñanza ciega a las personas a la verdadera misión de Cristo: salvar almas del pecado, no hacerlas ricas en este mundo. El amor de Dios no promete lujo terrenal,
promete vida eterna. Aquellos que siguen a Cristo por dinero, eventualmente descubrirán que su fundamento está construido sobre arena. Permítanme darles un ejemplo práctico a una mujer desesperada por sanar y que lucha con deudas. Se le dice que de sus últimos ahorros, como una semilla de fe, y lo hace, cree que Dios la recompensará con un avance financiero. Los meses pasan sin cambios, su fe se tambalea no porque Dios haya fallado, sino porque le hicieron creer que el dinero podía comprar un milagro. Esta es la tragedia del Evangelio de la prosperidad. Reemplaza la esperanza en Cristo con la esperanza en efectivo. El verdadero amor de Dios no se trata de darnos todo lo que queremos, se trata de transformarnos en todo lo que Él nos creó para ser. A veces eso significa soportar dificultades, confiar en Él en la escasez y seguir a Cristo a través del fuego. El Evangelio de la prosperidad predica consuelo, pero la verdadera fe perdura a través de las pruebas. Sí, este mensaje te ha abierto los ojos a algo que has visto o experimentado, como este vídeo, para que más personas puedan escuchar esta verdad y liberarse del engaño. Ahora presionemos más profundo, porque más allá del dinero y las riquezas hay un movimiento que elimina toda responsabilidad y lo llama amor. Pero eso realmente Dios es amor, pero también justicia. En el mundo de hoy, pocos mensajes son más atractivos que este Dios es amor, así que acepta a todos tal como son. Se repiten las iglesias en las redes sociales y en los libros que prometen una fe cómoda y sin confrontación. Esta es la religión de la tolerancia total, donde nada es pecado, todo es aceptado, y el amor de Dios se reduce a mera permisividad. Pero aquí radica el problema. Esta versión del amor no es el amor de la Biblia, es una invención humana que busca consuelo sobre la verdad. Si la Biblia declara que Dios es amor, 1 Juan 4:8, pero también revela que Dios es santo, justo y recto. El amor no se oponen a la justicia, coexisten perfectamente en el carácter de Dios. Predicar solo amor sin justicia es presentar un Dios falso, un Dios hecho a imagen del hombre que todo lo tolera y no exige nada. Esta religión predica un evangelio sin arrepentimiento, una fe sin transformación, un Dios sin estándares. Consuela a las personas en su pecado en lugar de llamarlas a salir de él. Dice: vive como quieras, Dios te ama de todos modos. Apela a aquellos que desean libertad sin responsabilidad, bendición sin obediencia y perdón sin rendición. Pero lo que dicen las Escrituras en Mateo 7:21, Jesús advierte: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Esta es una verdad aleccionadora. La sinceridad por sí sola no salva, y llamar a Jesús Señor sin obedecerlo no es fe, es engaño. Esta falsa religión prospera porque promete que no habrá incomodidad, ni convicción, ni necesidad de cambiar. Apela a la carne, le dice a la gente que pueden perseguir riquezas, perseguir el lujo, vivir por el dinero y aún así estar en buena posición con Dios, porque los ama. Pero el amor sin verdad no es amor. Es una mentira. Imagina a un médico que por la bondad se niega a decirle a un paciente que tiene una enfermedad mortal. No quiere herir sus sentimientos, así que retiene la verdad.
es que el amor, por supuesto, no es él. Amor verdadero, dice la verdad incluso cuando es difícil. El amor de Dios no ignora el pecado. Proporciona una manera de liberarse de él. Cuando las iglesias dejan de predicar el arrepentimiento, cuando temen ofender la tradición, cuando evitan la verdad porque es incómoda, ya no sirven a Dios, sirven a los deseos del hombre. La Biblia habla de esto en 2 Timoteo 4:3 porque vendrá tiempo cuando las personas no soportarán la sana doctrina, sino que se reunirán con maestros que les digan lo que quieren oír. Ese tiempo es ahora. Esta religión se ha infiltrado en muchos lugares, convirtiendo el evangelio en un mensaje de autoaceptación, en lugar de abnegación. Les dice a las personas que acepten sus deseos, no que los crucifiquen. Evita palabras como pecado, juicio y santidad y las reemplaza con afirmación, inclusión y aceptación universal. Pero el amor de Dios no es débil, es poderoso. No deja a las personas en esclavitud. Las libera, no aprueba el pecado, lo conquista. En Juan 8:11 Jesús le dijo a la mujer sorprendida en adulterio: yo tampoco te condeno, vete y no peques más. Él perdonó, pero también ordenó cambiar. La gente está siendo extraviada no por el odio, sino por una forma retorcida de amor, que excusa la rebelión contra Dios. Es un evangelio cómodo, pero no puede salvar. Les dice a las personas que están bien cuando en realidad están en peligro, debido a que evita la verdad, también evita la salvación. En la vida práctica, esta religión se ve así: un hombre vive en pecado habitual, asiste a la iglesia, da dinero, disfruta de sermones sobre bendiciones y favores, pero nunca es desafiado a cambiar. Se siente seguro, pero su corazón está lejos de Dios. Un día se presenta ante el Señor y escucha: apártate de mí, nunca te conocí. Esto no es hipotético, es una realidad para muchos. Lo que hace que este engaño sea tan peligroso es su atractivo. No exige arrepentimiento, sacrificio o rendición. Solo te pide que creas que Dios es amor. Y nada más importa, pero el amor verdadero exige verdad y la verdad exige respuesta. La siguiente forma de engaño cambia el enfoque completamente de la voluntad de Dios a la voluntad del hombre. En ella, el hombre se convierte en el centro y el yo es exaltado sobre todo. La religión del humanismo, el hombre en el trono. Hay un cambio sutil sucediendo en muchas iglesias y círculos religiosos. No es ruidoso ni obvio, es silencioso, gradual y engañosamente atractivo. Reemplaza la autoridad de Dios con los deseos del hombre, la gloria de Dios con el potencial del hombre y la palabra de Dios con la sabiduría humana. Esta es la religión del humanismo y es una de las formas más peligrosas de engaño espiritual porque se siente empoderante, pero está espiritualmente vacío. En este sistema de creencias el hombre se convierte en el centro del universo. Dios existe, pero solo para servir. Ya no es Señor, es un ayudante, un consultor, un motivador. El enfoque cambia de la voluntad de Dios a la autorrealización, de la obediencia a la autorrealización. El mensaje: eres suficiente, eres poderoso, eres la respuesta.
Adula al ego, pero mata de hambre al alma. La Biblia advierte de esta mentalidad en Romanos 1 y 25. Intercambian la verdad acerca de Dios por una mentira y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar de él. Creador. Eso es lo que hace el humanismo. Glorifica al hombre en lugar de honrar a Dios. En esta religión la gente es enseñado a percibir, perseguir sus sueños, vivir su verdad, seguir su corazón, pero la palabra de Dios dice que el corazón es engañoso sobre todas las cosas. Jeremías 17:9. Todavía la gente persigue sentimientos, deseos y ambiciones creyendo que sí solo piensan lo suficientemente positivo o tienen suficiente confianza, alcanzarán la grandeza y Dios solo está allí para bendecir el viaje. Esto no es fe, es idolatría del yo, lo que es aún más engañoso. Es como este mensaje a menudo se envuelve en lenguaje religioso. La gente habla de manifestar bendiciones, desbloquear el potencial divino y hacer que la riqueza exista. Suena espiritual, pero tiene sus raíces en el poder del hombre, no en la soberanía de Dios. Seamos honestos. Esta religión prospera en una cultura obsesionada con el dinero, el estatus y el lujo. Le dice a la gente que merece riquezas, que su destino es la grandeza y que el amor de Dios significa que nunca deben enfrentar luchas. Se siente bien, motiva, vende libros, pero no es el evangelio. Jesús no llamó a la gente a la autoexaltación, los llamó a la abnegación. En Lucas 9 y 23 dijo: si alguien viene en pos de mí, que se niegue a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. La cruz no es un símbolo de éxito personal, es un llamado a la rendición, a morir al yo y vivir para Cristo. En términos prácticos, la religión del humanismo se parece a estos sermones que tratan más sobre motivación que transformación, iglesias que predican el éxito pero evitan el arrepentimiento, creyentes que pasan más tiempo buscando la riqueza que buscando la presencia de Dios. El resultado: personas que están espiritualmente desnutridas, emocionalmente impulsadas y desconectadas de la verdad. Esta mentalidad fomenta un sentido de derecho. Merezco bendiciones, merezco dinero, merezco lujo, pero la verdad es que todo lo que tenemos es un regalo de Dios y estamos llamados a ser administradores, no consumidores. El humanismo anima a las personas a confiar en sí mismas, pero Proverbios 3:5 enseña: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Sin embargo, muchos se apoyan completamente en su propia sabiduría, sus propios planes, su propia fuerza y lo llaman fe. Esta religión no tiene lugar para el sufrimiento, no hay tolerancia para la espera, no hay concepto de sacrificio. Todo se trata de la hora. Gratificación instantánea, recompensas rápidas, éxito visible, y engaña a la gente haciéndoles creer que el propósito de Dios es hacerlos sentir cómodos en lugar de conformarlos a Cristo. El mayor peligro del humanismo es que coloca la gloria del hombre por encima de la de Dios. Lleva a las personas a creer que son autosuficientes, que pueden controlar su destino y que el papel de Dios es apoyar sus planes, pero el verdadero evangelio nos llama a dar nuestras vidas, no a elevarlas. A medida que este engaño se propaga, muchos serán atraídos a una fe que se siente bien pero
carece de poder. Estarán llenos de ambición pero vacíos de verdad, ricos en posesiones pero pobres en Espíritu Santo. Pero el engaño más sutil de todos. Aún está por venir uno que eleva la tradición humana por encima del mandato divino, reemplazando la palabra de Dios con rituales hechos por el hombre que parecen santos pero conducen a la esclavitud. La religión de las tradiciones, las reglas del hombre por encima de la palabra de Dios. Hay una forma de religión que se siente antigua, respetable y profundamente espiritual, se rodea de ceremonias rituales y un sentido de tradición sagrada. Para de observar, parece santa, sus líderes son venerados, sus prácticas son consistentes y su presencia está entretejida en el tejido de la sociedad, pero debajo de la superficie yace una realidad peligrosa. Las tradiciones humanas han reemplazado a los mandamientos de Dios y los rituales han eclipsado la verdad. Esta es la religión de las tradiciones del hombre, donde la palabra de Dios se filtra a través de siglos de costumbres, interpretaciones y reglas que Dios nunca dio. Jesús confrontó esto de frente en Mateo 15:9. Dijo: en vano me adoran enseñando como doctrinas los mandamientos de los hombres. Estas son palabras solemnes. La adoración puede ser en vano, vacía, sin valor si se basa en la invención humana en lugar de la verdad divina. En esta religión Dios es honrado con los labios, pero no con los corazones. La gente recita oraciones, realiza rituales y asiste a ceremonias no por verdadera fe, sino porque la tradición lo exige, y con el tiempo estas costumbres se vuelven más importantes que las escrituras mismas. Considere el efecto. La gente comienza a confiar en los rituales para la salvación. Creen que encender una vela, repetir una oración o seguir una costumbre les ganará el favor de Dios, pero la Biblia enseña que ninguna tradición puede salvar, solo Cristo puede. Y sin embargo, estos sistemas religiosos a menudo venden bendiciones, piden dinero a cambio de oraciones, ofrecen perdón por una tarifa o prometen favor espiritual a través de donaciones. Visten la manipulación espiritual con ropa sagrada, haciendo que la gente crea que el amor de Dios se puede comprar. Esto es donde el dinero y las riquezas tuercen lo sagrado. Los pobres son explotados, presionados a dar lo que no tienen, mientras los líderes viven en el lujo, adornados con riquezas, sentados en la cima, vastas fortunas. Todo el tiempo la verdad de las escrituras está enterrada bajo capas de regulación hecha por el hombre, pero a Dios no le impresionan el lujo ni los rituales. Se le escudriña el corazón. En Isaías 1:14 Dios declara: deja de traer ofrendas sin sentido, tu incienso es detestable para mí, no puedo soportar tus asambleas inútiles. Estas no son las palabras de un Dios distante y enojado, son el clamor de un Dios santo, anhelando la verdadera adoración. Cuando las personas confían en la tradición, se vuelven ciegos a la verdad, comienzan a seguir a los hombres, no a Dios. Se aferran a las costumbres, no a las escrituras, y al hacerlo son llevados a la esclavitud espiritual, creyendo que están a salvo, mientras están lejos del Evangelio. Tomemos un ejemplo práctico. Una persona asiste a cada ritual, repite cada oración, da dinero a cada causa, pero nunca lee la Biblia, nunca busca a Dios personalmente y nunca escucha el llamado al arrepentimiento. Se sienten seguros en su tradición, pero nunca han encontrado
El poder transformador del amor de Dios. Esta religión no desafía el pecado, porque la tradición es cómoda. No predica el arrepentimiento porque la costumbre es más fácil que la convicción. No enseña obediencia porque los rituales se pueden realizar sin que el corazón esté involucrado. Y sin embargo, Jesús dijo en Juan 4, 23-24, los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y verdad. Dios es espíritu y los que le adoran deben adorar en espíritu y verdad. Ritual sin espíritu, tradición sin verdad. Eso no es adoración, eso es actuación. El deseo de Dios no es una tradición vacía, sino una relación. Él llama a su pueblo a conocerlo, a seguir su palabra, a vivir por fe, no por ceremonias. Los llama a salir de la esclavitud hacia la libertad. Esta religión de tradición parece santa, pero roba a la gente del Evangelio. Los mantiene ocupados con rituales mientras sus corazones permanecen inmutables. Ofrece consuelo, pero no salvación. Y si conoces a alguien atrapado en este ciclo que cree que la tradición lo salvará, que el ritual lo redimirá, necesita escuchar esta verdad. Comparte este vídeo con ellos hoy y deja que la luz de la palabra de Dios traiga libertad, porque el mayor engaño aún está por venir. Un movimiento final que imita perfectamente la verdad, pero está guiado por el espíritu del anticristo. El engaño final es un engaño perfecto. Imitación hay una forma de religión, a diferencia de todas las demás, más peligrosa, más engañosa, más poderosa. No solo se parece al cristianismo mblelo, imita perfectamente, habla de Dios, cita la Biblia, canta canciones de adoración y llama a las personas a amar, pero debajo de su superficie yace una oscuridad tan profunda que pocos la reconocen. Este es el engaño final y, según las Escrituras, arrastrará al mundo entero al cautiverio espiritual. En Apocalipsis 1:3, 3:1-3 al 4, la Biblia describe un poder que realiza grandes señales, de modo que incluso hace descender fuego del cielo a la tierra delante de las personas. Y por las señales que se le permite trabajar, engaña a los que moran en la tierra. Estas señales no son aleatorias, son estratégicas, diseñadas para imitar el poder de Dios de manera tan convincente que incluso los elegidos serían engañados si fuera posible. Mateo 12:24. Esta no es una religión falsa. Fuera de la iglesia opera dentro de ella, usando el nombre de Jesús, invocando la cruz y predicando el amor, pero su propósito es el control, no la salvación. Obediencia al hombre, no a Dios. Promueve la unidad a cualquier costo. Compromiso en el nombre de paz y adoración que se siente santa, pero tiene sus raíces en la rebelión. En el corazón de este engaño hay un cambio sutil: lealtad a la autoridad humana envuelta en lenguaje espiritual. Redefine la fe como lealtad a un sistema en lugar de una relación con Dios. Introduce leyes y doctrinas que no se encuentran en las Escrituras, pero ordenadas por líderes religiosos. Exalta la tradición, ritual y comportamiento externo mientras silencia el llamado al arrepentimiento. Y sí, ofrece riquezas, apela al deseo de dinero, estatus, lujo. Se alinea con poderes mundanos prometiendo seguridad,
Prosperidad y favor si solo las personas se conforman. Aquellos que lo cuestionan son etiquetados como divisivos. Aquellos que se resisten son llamados enemigos del progreso, pero la palabra de Dios los llama fieles. Este engaño final refleja a Cristo, pero su espíritu es el anticristo. Obligará a la adoración, exigirá cumplimiento y hará cumplir la unidad, no a través del amor, sino a través de la fuerza. Hablará como un cordero, pero actuará como un dragón. Apocalipsis 1:11 imagina esto: un movimiento religioso global elogiado por políticos, medios y cultura. Realiza milagros, resuelve crisis, predica amor y une a todas las religiones. Personas regocíjense creyendo que por fin ha llegado la paz, pero en verdad los mandamientos de Dios son dejados de lado y el verdadero evangelio es silenciado. Esto no es ficción, es profecía. La Biblia advierte que todo el mundo seguirá este poder. Apocalipsis 13:3 excepto aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. Estos son los que guardan los mandamientos de Dios y se aferran a la fe de Jesús. Apocalipsis 2:12 no son engañados porque conocen la palabra, prueban todo espíritu, pesan toda enseñanza y siguen a Dios, no al hombre. Este engaño es exitoso porque no se opone a la religión, la usa. No rechaza el nombre de Dios, lo reclama. No niega el amor, lo redefine como tolerancia, unidad y compromiso. Pero el amor de Dios tiene sus raíces en la verdad y la verdad nunca se compromete. A medida que este movimiento crece, la gente enfrentará una elección: comodidad o convicción, aprobación u obediencia, riquezas o justicia. Muchos elegirán el camino fácil, pocos permanecerán, pero aquellos que permanecen fieles a la verdad de Dios, incluso frente al rechazo, pérdida o persecución, recibirán la corona de la vida. Apocalipsis 210 esta religión final es la obra maestra de engaño. Ofrece todo dinero, lujo, fama, paz, pero exige tu alma y solo aquellos anclados en la palabra de Dios permanecerán. Ahora has visto lo que pocos están dispuestos a exponer. 7 religiones que parecen cristianas pero niegan el evangelio, que dicen predicar, ofrecen comodidad sin compromiso, riquezas sin arrepentimiento, amor sin verdad y lujo sin la cruz. Pero aquí está la pregunta que lo cambia todo: ¿qué harás con esta verdad? No se trata solo de identificar el engaño, se trata de tomar una decisión, porque el verdadero peligro no está afuera, está dentro del corazón. Es la tentación de elegir la comodidad sobre la verdad, la aprobación sobre la obediencia y la ganancia temporal sobre la vida eterna. Jesús dijo en Juan 8:32: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Pero la libertad solo llega a aquellos que actúan. Saber la verdad no es suficiente, debes vivirla. Este es el momento de examinar tu propia fe. ¿Está construida sobre Cristo o sobre la cultura, en la palabra o sobre la tradición, en la entrega o sobre uno mismo? El amor de Dios no es un sentimiento, es un llamado a la transformación. Él es paciente, pero también es justo y está llamando a la gente a salir del engaño del sueño espiritual y a la luz de su verdad. Así que déjame preguntarte: ¿estás dispuesto a defender la verdad incluso si te cuesta comodidad? ¿Estás listo para seguir a Cristo incluso cuando la multitud camina en sentido contrario? ¿Elegirás la palabra de Dios sobre la opinión del hombre? Estas no son preguntas retóricas, son eternas preguntas que dan forma a
Tu destino, si este mensaje te habló al corazón, si te abrió los ojos, entonces no dejes este momento sin cambios como este vídeo, como una declaración de que defiendes la verdad. Suscríbete al canal y activa las notificaciones, porque este viaje apenas comienza y necesitas estar equipado para lo que viene. Y hay un paso más. Mira el vídeo en pantalla ahora mismo. Se sumerge más profundamente en una verdad que complementa todo lo que has aprendido aquí. Si este mensaje conmovió tu alma, compártelo con alguien que te importe, necesita escucharlo. Tú podrías ser la razón por la que encuentran la verdad antes de que sea demasiado tarde. La verdad no es segura, pero es poderosa. Te llama a cambiar, a levantarte, a vivir de manera diferente. ¿Estás listo?